En el elegante salón de la hacienda del coronel Vázquez, Mateo Herrera se encuentra rodeado de los hombres más poderosos de la región que lo miran con desprecio. «Órale, Herrera, toca para nosotros como el pinche mono que eres», grita el coronel empujándolo hacia el piano de cola. «¿O prefieres que te saque a patadas como al perro que eres?». La multitud ríe con esa risa cruel de los poderosos cuando ven humillar a quien perdió todo. Mateo siente el peso de cada mirada burlona, cada sonrisa de desprecio. Lo que el coronel no se da cuenta es que está obligando a tocar a la persona equivocada. Mateo esconde algo que va a cambiar todo. Lo que pasa después deja a todos en shock. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en la superación y luchas contra los prejuicios, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia inspiradora. Gracias. Ahora, regresemos a nuestra historia. En el elegante salón de la hacienda del coronel Vázquez, el aire se corta con tensión mientras los invitados más poderosos de la región observan expectantes. Mateo Herrera, con 35 años marcados por el dolor, se encuentra rodeado de rostros que una vez lo respetaron y ahora lo desprecian. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, tiemblan mientras el coronel lo empuja hacia el piano de cola que domina el centro del salón como un altar de humillación. «Órale, Herrera, toca para nosotros como el pinche mono que eres», grita el coronel con esa sonrisa cruel que conoce tan bien. «¿O prefieres que te saque a patadas de mi casa como al perro que eres?». La multitud ríe con esa risa fría de los poderosos cuando ven caer a quien alguna vez estuvo a su altura. Mateo siente el peso de cada mirada, cada susurro venenoso, cada sonrisa de desprecio. Pero lo que ninguno de estos buitres sabe es que están a punto de presenciar algo que cambiará para siempre el destino de todos los presentes. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez que el mundo entero conspira en tu contra? Que no importa cuánto talento tengas, siempre habrá alguien dispuesto a pisotearte solo por el placer de verte sufrir. Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si has vivido una situación donde alguien trató de humillarte públicamente. El camino que llevó a Mateo hasta ese momento había comenzado 5 años atrás, cuando era el heredero de la hacienda cafetalera más próspera de toda la región. Su madre, Dolores Herrera, había sido una pianista clásica reconocida en toda la República, una mujer elegante que había abandonado una carrera prometedora en Europa para casarse con su padre, don Ramón Herrera, un hacendado respetado y próspero. La infancia de Mateo transcurrió como un sueño dorado entre las teclas del piano de cola alemán que su madre había traído desde Berlín y los extensos campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada mañana despertaba con el aroma del café tostándose y el sonido de las escalas que su madre practicaba en el salón principal. Para él, la música no era solo notas en un papel, era el lenguaje del amor en su familia. Dolores cultivaba el talento de su hijo con la paciencia de una santa y la exigencia de una maestra conservatorio. «La música, mijo, no se toca con los dedos», le decía mientras corregía su postura. «Se toca con el alma. Los dedos son solo los mensajeros del corazón». Y Mateo había aprendido esa lección mejor que cualquier estudiante de conservatorio europeo. A los 18 años ya componía piezas que hacían llorar a quienes las escuchaban. Su especialidad eran las baladas que capturaban la esencia de su tierra, el susurro del viento entre los cafetales, el canto de los trabajadores al amanecer, la melancolía de los atardeceres en las montañas. La gente venía desde pueblos lejanos solo para escucharlo tocar en las festividades del pueblo. Don Ramón observaba a su hijo con orgullo infinito. «Tienes las manos de tu madre y el corazón de esta tierra», le decía. «Algún día, cuando estas tierras sean tuyas, la música será el alma de esta hacienda». El plan era perfecto. Mateo heredaría las tierras, pero también las convertiría en algo más, un refugio donde la música y la agricultura convivieran en armonía. Pero el coronel Vázquez tenía otros planes. Hernán Vázquez había construido su poder sobre los cimientos de la corrupción y la violencia. Militar retirado con conexiones en la capital, había llegado a la región 20 años atrás, con poco más que su uniforme y una ambición sin límites. Poco a poco, había ido adquiriendo tierras, siempre por medios cuestionables,
intimidación, sobornos, documentos falsificados, y cuando todo eso fallaba, los accidentes oportunos. Las tierras de los Herrera eran su obsesión. Ubicadas en el valle más fértil, con acceso directo al río y a las rutas comerciales principales, representaban la pieza que le faltaba para controlar completamente el comercio de café en la región. Había hecho ofertas que don Ramón rechazó cortésmente pero con firmeza. «Esta tierra ha estado en mi familia por generaciones, coronel. No está en venta». La respuesta había encendido una furia fría en Vázquez. Si no podía comprar las tierras, las tomaría por otros medios. La campaña de destrucción comenzó sutilmente. Primero fueron los precios del café, que misteriosamente comenzaron a caer justo cuando los Herrera llevaban su cosecha al mercado. Luego aparecieron deudas falsas, documentos fabricados que supuestamente probaban que don Ramón había pedido préstamos que jamás había solicitado. Los jueces, comprados por el coronel, validaron cada papel falso. Mateo veía cómo su padre se consumía día tras día, luchando contra un sistema corrupto que había decidido destruirlo. «No entiendo, hijo», le confesaba don Ramón una noche mientras Mateo tocaba para calmar sus nervios. «Hemos trabajado honestamente toda la vida. ¿Por qué Dios permite que esto nos pase?» Dolores, por su parte, insistía en que la música seguía siendo su refugio. «Mientras puedas tocar, mijo, mientras puedas crear belleza, no habrán ganado», le decía con lágrimas en los ojos. «Prométeme que nunca dejarás de tocar». Pero las promesas a veces se rompen ante el peso del dolor. La noche que cambió todo llegó en marzo de hace 5 años. Don Ramón había recibido información de que un periodista de la capital estaba dispuesto a investigar las actividades del coronel. Era su última esperanza de exponer la corrupción y salvar lo que quedaba de su patrimonio. Habían decidido escapar esa misma noche hacia la capital, donde tenían familiares que podrían protegerlos mientras se desarrollaba la investigación. Mateo estaba cargando las pocas pertenencias que podían llevar cuando escuchó el motor de la camioneta de su padre arrancando en el patio. Sus padres iban adelante para preparar el camino. Él lo seguiría 1 hora después con los documentos más importantes escondidos en una maleta falsa. La llamada llegó a medianoche. «Hubo un accidente», dijo la voz del oficial de tránsito. Su camioneta se salió del camino en la curva del mirador. El señor y la señora... «Lo siento mucho, joven. No sobrevivieron». Mateo dejó caer el teléfono y corrió hacia el piano. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar la última pieza que había estado componiendo con su madre, una balada que ella había llamado Nuestras montañas eternas. Pero cuando llegó al momento donde se suponía que entraría la armonía de su madre, el silencio fue ensordecedor. En ese instante, algo se rompió dentro de él. No solo había perdido a sus padres, había perdido su conexión con la música, con todo lo que daba sentido a su existencia. Al día siguiente, el coronel apareció en la hacienda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un contrato de compra ya redactado. «Lo siento mucho por su pérdida, joven Herrera», dijo con una falsedad que dolía más que cualquier insulto directo. «Pero las deudas de su padre deben pagarse. Esta propiedad cubrirá exactamente lo que debe». Mateo, hundido en el dolor y la confusión, firmó los papeles sin leer. Solo después se dio cuenta de que había perdido todo, excepto una pequeña propiedad en las montañas que su abuelo había usado como refugio de caza, un lugar casi inaccesible donde apenas se podía cultivar lo necesario para sobrevivir. En esos 5 años de aislamiento, Mateo no había vuelto a tocar una sola nota. Había vendido el piano de su madre al primer comprador que apareció, incapaz de soportar verlo sin escuchar su risa acompañando las melodías. Sus días transcurrían en una rutina mecánica: despertar al amanecer, cuidar el pequeño huerto que le daba de comer, alimentar a las pocas gallinas que tenía y caer exhausto en su catre al anochecer. Su única compañía era don Evaristo, un anciano de 70 años que había trabajado para su familia desde la juventud y se había negado a abandonarlo después de la tragedia. «Usted es como el hijo que nunca tuve, joven Mateo», le había dicho cuando Mateo trató de convencerlo de que se fuera. «Mi lugar está aquí, cuidándolo como cuidé a su padre y a su abuelo». Pero don Evaristo había enfermado gravemente el mes pasado.
Una tos persistente se había convertido en algo mucho más serio, y el médico del pueblo había sido claro. Necesitaba medicamentos caros y tratamiento especializado, o no pasaría del invierno. Era por eso que Mateo había bajado al pueblo esa mañana por primera vez en meses. Llevaba consigo las últimas cosas de valor que le quedaban: el reloj de oro de su padre, los aretes de perlas de su madre y una pequeña imagen de plata de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su abuela. El mercado del pueblo era un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Los mismos comerciantes que antes lo saludaban con respeto ahora desviaban la mirada, o, peor aún, cuchicheaban a sus espaldas. Ahí va el cobarde de Herrera, escuchó que murmuraba doña Carmen, la vendedora de frutas. Si hubiera sido hombre de verdad, habría peleado por sus tierras. Dicen que ni siquiera fue al funeral de sus padres, añadió su comadre. Se quedó escondido en esa cueva que tiene por casa. Mateo apretó los puños, pero siguió caminando. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. El pueblo entero creía la versión del coronel, que él era un cobarde, que había vendido las tierras familiares por miedo y luego se había escondido en las montañas, avergonzado de su propia debilidad. Logró vender las joyas a un precio muy por debajo de su valor real, pero suficiente para comprar los medicamentos de don Evaristo. Estaba guardando el dinero en el bolsillo interior de su camisa cuando sintió una mano pesada en su hombro. Pero miren nada más lo que nos trajo el viento. La voz del coronel resonó por toda la plaza como un trueno. El mismísimo Mateo Herrera, honrándonos con su presencia. Mateo se volvió lentamente. El coronel estaba impecablemente vestido, rodeado por sus empleados más leales y algunos de los hombres más ricos del pueblo. Todos sonreían con esa crueldad particular de quienes disfrutan del sufrimiento ajeno. «Coronel», murmuró Mateo, tratando de pasar de largo. «Ah, no tan rápido, amiguito». El coronel le bloqueó el paso. «¿Sabes qué? Justo estábamos hablando de ti. Le contaba a don Fernando aquí presente sobre tus talentos musicales de antaño». La mención de su pasado musical fue como un puñal en el pecho. Mateo sintió que le faltaba el aire. «De hecho», continuó el coronel con malicia creciente, «tengo una fiesta esta noche en mi hacienda. Invitados muy importantes de la capital. Y se me ocurre que sería educativo que nos dieras una pequeña demostración de tus habilidades». No era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Ahora dime sinceramente, ¿crees que hay algo más cruel que obligar a alguien a exhibir un talento que asocia con su peor dolor? Para el video un minutito y cuéntame qué harías en el lugar de Mateo. «No toco más», logró decir Mateo con la voz quebrada. «Qué modesto, pero yo insisto». El coronel chasqueó los dedos y dos de sus hombres se colocaron a los lados de Mateo. «A las 8 en punto. Y ven presentable que tendremos gente importante». No había escapatoria. Mateo asintió en silencio y se alejó, sintiendo las risas del coronel y sus secuaces clavándose en su espalda como dagas. Esa noche, Mateo se duchó con el poco agua caliente que pudo calentar en su estufa de leña. Se afeitó la barba que había crecido durante semanas y se puso su único traje decente, el mismo que había usado en el funeral de sus padres. Le quedaba grande ahora. Había perdido mucho peso en estos años de supervivencia básica. El camino hacia la hacienda del coronel era una tortura psicológica. Cada paso lo acercaba más a la casa que había sido suya, ahora convertida en un palacio de humillación. El coronel había ampliado y rediseñado todo, borrando cualquier rastro de la presencia de la familia Herrera. Donde antes había estado el jardín de rosas de su madre, ahora había una fuente ostentosa. Donde había estado el estudio de su padre, ahora se alzaba una extensión del salón principal. Pero el piano seguía ahí, su piano. El mismo instrumento donde había aprendido a amar la música, donde había compuesto sus primeras canciones, donde había pasado las tardes más felices de su vida junto a su madre. Los invitados ya estaban en el salón cuando Mateo llegó. Reconoció a varios políticos de la región, empresarios y algunas caras nuevas que supuso serían los invitados de la capital. Todos vestidos elegantemente, todos con esa confianza que da el dinero y el poder. El coronel alzó su copa cuando vio entrar a Mateo. «Señoras y señores, permítanme presentarles a nuestro entretenimiento de esta noche. Mateo Herrera, el pianista más humilde,
de toda la región. Las risas llenaron el salón. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Ándale, Herrera, no seas tímido», gritó don Fernando, el dueño de la procesadora de café más grande del estado. «Demuéstranos que al menos sirves para algo». «Sí, a ver si tocas tan bien como vendiste rápido las tierras de tu familia», añadió otro invitado, provocando otra onda de carcajadas. Mateo caminó hacia el piano como un condenado hacia el patíbulo. Sus piernas apenas lo sostenían. Cuando llegó al banco, se sentó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Sus manos temblaron cuando las colocó sobre las teclas. Hacía 5 años que no tocaba. 5 años desde la última vez que había sentido la textura familiar del marfil bajo sus dedos. «Órale, Herrera», gritó el coronel. «No tenemos toda la noche. Toca algo alegre, algo que vaya con el ambiente festivo». Mateo cerró los ojos. En su mente, escuchó la voz de su madre. «La música, mijo, no se toca con los dedos, se toca con el alma». Y entonces comenzó a tocar. Pero no tocó algo alegre. No tocó una melodía festiva para el entretenimiento de sus torturadores. Tocó la balada de las montañas perdidas, la última composición que había creado junto a su madre, la pieza que había estado tocando la noche que recibió la llamada sobre el accidente. Los primeros acordes fluyeron de sus dedos como agua que encuentra su curso después de años de sequía. La música llenó el salón con una belleza tan pura y desgarradora que el aire mismo pareció detenerse para escuchar. La balada comenzaba con una melodía suave que evocaba la paz de las montañas al amanecer, pero gradualmente se transformaba en algo más complejo, más profundo. Cada nota parecía contar una historia: la alegría de la infancia, el amor familiar, la conexión con la tierra natal. Pero luego venía la tormenta musical, los acordes menores que hablaban de pérdida, de traición, de dolor inconsolable. Mateo no solo tocaba, derramaba su alma sobre las teclas. 5 años de silencio, 5 años de dolor reprimido, 5 años de lágrimas no derramadas fluyeron a través de su música. Sus dedos, que habían olvidado cómo crear belleza, recordaron su propósito como si nunca hubieran parado. En el salón, el silencio era absoluto. Las risas habían muerto, las conversaciones habían cesado, incluso los meseros habían dejado de moverse. Todos estaban hipnotizados por la música que brotaba del piano como una confesión sagrada. Entre el público, una mujer joven sintió que se le cortaba la respiración. Esperanza Montiel había venido desde la capital para evaluar oportunidades de inversión en la región. Con 28 años, era heredera de una fortuna familiar construida en la industria textil, pero también era una pianista consumada, graduada del Conservatorio Nacional y con estudios en Europa. Jamás, en todos sus años de formación musical, en todas las salas de concierto que había visitado, en todos los recitales de maestros reconocidos a los que había asistido, había escuchado algo tan devastadoramente hermoso. Esperanza reconocía la técnica perfecta en cada pasaje, la complejidad de la composición que hablaba de años de entrenamiento riguroso. Pero más allá de la técnica, había algo que no se podía enseñar en ningún conservatorio: alma pura, dolor transformado en belleza, sufrimiento convertido en arte. La música le recordaba su propia tragedia. 3 años atrás, había perdido a Rafael, su prometido, también músico, en un accidente aéreo cuando viajaba a un concierto en Europa. Desde entonces, había sepultado su propia pasión musical bajo montañas de trabajo y responsabilidades empresariales. La música se había vuelto demasiado dolorosa, demasiado conectada con los recuerdos de lo que había perdido, pero esta balada, tocada por este hombre misterioso que el coronel trataba de humillar, tocaba directamente las cuerdas de su corazón roto. Por primera vez en 3 años, sintió ganas de llorar, no de dolor, sino de catarsis. Mateo llegó al clímax de la pieza, donde la música se elevaba en una espiral ascendente de notas que parecían alcanzar el cielo mismo. Era el momento donde, originalmente, su madre habría entrado con la armonía que había compuesto para acompañarlo. Pero en lugar del silencio que había ensordecido esa noche terrible, algo milagroso sucedió. Una voz femenina se alzó desde el público, cantando la armonía con una pureza que hizo que a Mateo se le llenaran los ojos de lágrimas. Era Esperanza,
que recordaba la melodía como si la hubiera conocido toda su vida, improvisando una letra que parecía haber nacido directamente de su corazón. En las montañas perdidas donde el viento llora solo, viven los sueños rotos de quien amó demasiado. La combinación del piano de Mateo y la voz de Esperanza creó una sinergia musical que transformó el salón en una catedral de emociones. No había ojo seco en toda la habitación. Incluso el coronel, que había planeado esta humillación como entretenimiento cruel, sintió algo moverse en su pecho empedernido. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue sagrado. Nadie se atrevía a romper el hechizo que acababa de tejerse. Entonces Esperanza se levantó de su asiento. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto mientras caminaba hacia el piano. Cuando llegó hasta Mateo, que seguía sentado con las manos temblando sobre las teclas, dijo con voz clara y firme: «Señoras y señores, acabamos de presenciar algo extraordinario. Este hombre no es un objeto de burla, es un maestro, un artista de la más alta calibre. Coronel Vázquez, usted acaba de humillar al mejor pianista que he escuchado en mi vida». El coronel, rojo de furia por haber perdido el control de la situación, trató de retomar su papel dominante. «Señorita, usted no entiende la situación. Este hombre, lo interrumpió Esperanza con autoridad, es exactamente lo que nuestra región necesita. Soy Esperanza Montiel, representante del Fondo de Desarrollo Cultural de la capital, y quiero contratarlo inmediatamente como director musical de nuestro nuevo proyecto de conservatorio rural». La mentira brotó de sus labios con tal naturalidad que hasta ella misma se sorprendió. Pero en ese momento, sabía que tenía que proteger a este genio musical de las garras del coronel. Mateo levantó la vista hacia ella por primera vez. Sus ojos, húmedos por las lágrimas, mostraban una mezcla de gratitud, confusión y algo que había estado muerto durante años: esperanza. Pero antes de continuar con lo que pasó después de esa noche mágica, dime una cosa. ¿Has tenido alguna vez un momento donde sentiste que tu talento podía cambiarlo todo? ¿O conoces a alguien que haya usado su don para salir de la oscuridad más profunda? Déjalo pausado y ve a comentar tu respuesta. El salón seguía en silencio cuando Esperanza extendió su mano hacia Mateo. Él la miró sin comprender completamente lo que había pasado, pero algo en los ojos de ella le transmitía una seguridad que no había sentido en años. ¿Puedo hablar con usted en privado?, le preguntó Esperanza con voz suave. Mateo asintió, incapaz de encontrar palabras. Se levantó del banco del piano con piernas temblorosas. El coronel, furioso por haber perdido el control de su espectáculo de humillación, se acercó con pasos amenazadores. «Un momento, señorita. Usted no puede simplemente...» «¿No puedo qué, coronel?» La voz de Esperanza se volvió fría como el acero. «¿No puedo reconocer el talento cuando lo veo? ¿No puedo ofrecer trabajo a quien lo merezca? Creo que malentiende mi posición aquí». Sacó de su bolso una tarjeta de presentación dorada y se la entregó al coronel. «Esperanza Montiel, Grupo Empresarial Montiel. Quizás haya oído hablar de nosotros. Manejamos inversiones por valor de más de 500 millones de pesos anuales en proyectos culturales y de desarrollo rural». La mentira sobre el conservatorio se estaba convirtiendo en algo más sólido en su mente. Su familia sí tenía ese tipo de recursos y ella tenía la autoridad para tomar decisiones de inversión importantes. El coronel palideció al ver la tarjeta. Conocía la reputación del Grupo Montiel. Eran exactamente el tipo de inversionistas que él había estado tratando de atraer a la región para legitimar su poder. «Por supuesto, señorita Montiel, mis disculpas. No sabía que usted y el señor Herrera tenían negocios pendientes». «Ahora lo sabe», respondió Esperanza secamente. «Mateo, ¿podríamos hablar en la terraza?» Salieron del salón bajo las miradas de todos los invitados. El aire fresco de la noche contrastaba fuertemente con la atmósfera cargada del interior. Esperanza se apoyó en la barandilla de la terraza y miró hacia las montañas iluminadas por la luna. «No tengo que dirigir ningún conservatorio», dijo Mateo finalmente, con voz ronca. «Usted no tiene que fingir que soy algo que no soy». Esperanza se volvió hacia él. A la luz de la luna, pudo ver claramente el rostro de este hombre que acababa de conmover su alma. Tenía las facciones nobles pero marcadas por el sufrimiento, ojos profundos que habían visto demasiado dolor,
y manos que temblaban ligeramente todavía por la intensidad emocional de su actuación. «Usted no entiende», le dijo suavemente. «Yo estudié piano en el Conservatorio Nacional. He escuchado a los mejores pianistas de México y Europa. Lo que acaba de tocar ahí dentro, esa composición, esa técnica, esa alma, eso no se puede fingir, eso no se puede enseñar, eso se nace con ello». Mateo sacudió la cabeza. «Era de mi madre. La canción. La compusimos juntos antes de que muriera. No he tocado desde entonces». «¿Cuánto tiempo?» «5 años». Esperanza sintió un escalofrío. 5 años sin tocar, y había demostrado una maestría que la mayoría de pianistas profesionales no alcanzaría jamás. ¿Qué le pasó a su madre? Mateo le contó toda la historia. La campaña de destrucción del coronel, las deudas falsas, el accidente que mató a sus padres, la pérdida de la hacienda familiar, los 5 años de aislamiento en las montañas. Esperanza escuchó en silencio, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho con cada detalle. ¿Y usted nunca denunció nada de esto? ¿A quién? El coronel controla a todos los jueces de la región. Todos los políticos están en su nómina. Nadie me habría creído. Además, no tenía pruebas. Él es muy cuidadoso. Esperanza pensó en las investigaciones que su empresa siempre realizaba antes de invertir en cualquier región. Tenía contactos en la capital, periodistas, abogados, auditores. Si había irregularidades en los negocios del coronel, ella podría encontrarlas. ¿Por qué bajó al pueblo hoy? ¿Por qué se expuso a esta humillación? Mateo le habló de don Evaristo, del anciano que había sido como un segundo padre para él, y que ahora necesitaba medicamentos caros para sobrevivir. Necesitaba vender las últimas cosas de valor que me quedaban para comprar sus medicinas, explicó. No importaba la humillación. Don Evaristo me crió tanto como mis propios padres. No puedo dejarlo morir. La nobleza en sus palabras terminó de conquistar el corazón de Esperanza. Aquí había un hombre que había perdido todo, pero seguía siendo capaz de sacrificarse por otros. «Mateo», dijo finalmente, «quiero hacer una propuesta real, no como la mentira que le dije al coronel para sacarlo de ahí». Él la miró con expectación. «Quiero que me enseñe a tocar esa balada. Quiero aprender sus composiciones. A cambio, yo me haré cargo de todos los gastos médicos de don Evaristo y le pagaré una suma por las lecciones que le permitirá vivir dignamente. Señorita, yo no soy maestro. No tengo conservatorio, ni títulos, ni... Tiene algo mejor. Tiene alma. Tiene el don. Yo puedo enseñarle técnica avanzada, teoría musical, historia del piano, pero usted puede enseñarme lo que yo perdí hace 3 años, cómo hacer que la música vuelva a significar algo». Le contó sobre Rafael, sobre cómo había abandonado la música después de su muerte, sobre cómo se había refugiado en los negocios para no enfrentar el dolor. «La música se volvió demasiado dolorosa», confesó. «Cada nota me recordaba lo que había perdido. Pero esta noche, cuando usted tocó, por primera vez en 3 años, sentí que quizás podría volver a tocar sin que me doliera el corazón». Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, «¿Dónde se quedaría? No hay hoteles decentes en el pueblo. ¿Puedo alquilar un cuarto en alguna casa? Puede quedarse en mi propiedad. No es lujosa, pero hay un cuarto adicional que mi abuelo usaba cuando iba de cacería. Está limpio y tiene una vista hermosa de las montañas». Esperanza sonrió por primera vez en la noche. «Acepto». Se dieron la mano para sellar el acuerdo y ambos sintieron una corriente eléctrica en el contacto. No era solo atracción física, era el reconocimiento de 2 almas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban para sanar. Cuando regresaron al salón, el coronel los estaba esperando con una sonrisa falsa. «Espero que hayan tenido una conversación productiva», dijo con el tono de quien trata de recuperar el control de la situación. «Muy productiva», respondió Esperanza. «El señor Herrera será mi director musical para el proyecto de conservatorio rural que estamos desarrollando. Estaremos trabajando aquí en la región durante los próximos meses». «Excelente. Me da mucho gusto saber que podremos contar con la presencia del Grupo Montiel en nuestra región. Estoy seguro de que podemos ser socios muy beneficiosos». «Oh, estoy segura de que tendremos muchas conversaciones interesantes, coronel», respondió Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Esa noche, Mateo acompañó a Esperanza hasta el hotel del pueblo donde había estado hospedada. El camino se hizo en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que había pasado. «Mañana temprano vendré a buscarla», dijo Mateo cuando llegaron al hotel. «Le mostraré mi hogar en las montañas. No es mucho, pero es tranquilo». «Estoy deseando conocerlo», respondió Esperanza. «Y Mateo, gracias por esta noche. Hacía mucho tiempo que no sentía algo tan real». Al día siguiente, Esperanza despertó antes del amanecer con una sensación que había olvidado. Emoción pura. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta pequeña y esperó en el lobby del hotel. A las 7 en punto, escuchó el sonido de cascos en el empedrado. Mateo había llegado montando un caballo castaño y trayendo otro para ella. Vestía ropa de campo limpia pero sencilla, y su rostro, que la noche anterior había estado marcado por la humillación, ahora mostraba una serenidad que lo hacía ver años más joven. «¿Sabe montar?», le preguntó mientras desmontaba. «Aprendí cuando era niña, pero hace años que no lo hago». «Canela es muy noble», dijo acariciando el cuello del segundo caballo. «No se preocupe por ella». El viaje hacia las montañas tomó casi 2 horas por senderos serpenteantes que se elevaban gradualmente entre pinos y robles. Esperanza se sorprendió de lo hermoso que era el paisaje. Había imaginado un lugar desolado y triste, pero lo que veía era una naturaleza exuberante y salvaje. «Allá está», dijo Mateo señalando hacia adelante cuando llegaron a una meseta. La casa era pequeña pero sólida, construida en piedra y madera con un techo de tejas rojas. Estaba rodeada por un huerto cuidadosamente mantenido, algunos árboles frutales y un corral donde pastaban 3 vacas y varias gallinas. La vista hacia el valle era espectacular. «Es hermoso», murmuró Esperanza sinceramente. «Mi abuelo la construyó como refugio de caza, pero cuando perdimos la hacienda principal, la convertí en hogar permanente. Don Evaristo me ayudó a hacerla habitable». Como si hubiera escuchado su nombre, un anciano de barba blanca apareció en la puerta de la casa. A pesar de la tos que lo aquejaba, sus ojos brillaban con curiosidad y bondad. «Así que esta es la señorita que hizo que nuestro Mateo volviera a tocar», dijo don Evaristo con voz rasposa pero cálida. «Don Evaristo, le presento a la señorita Esperanza Montiel», dijo Mateo. «Va a quedarse con nosotros un tiempo». El anciano le tomó las manos a Esperanza entre las suyas. «Niña bendita, no sabe el milagro que ha hecho. Este muchacho no había tocado una nota en 5 años. Anoche llegó cantando por primera vez desde que murieron sus padres». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Él también hizo un milagro conmigo, don Evaristo. Hacía mucho que no sentía ganas de tocar. Entonces van a sanarse el uno al otro con música», sonrió el anciano. «Eso me gusta». Mateo le mostró a Esperanza el cuarto donde se quedaría. Era sencillo pero acogedor, con una cama de hierro forjado, una mesa pequeña de madera y una ventana grande que daba vista al valle. Las paredes estaban pintadas de blanco cal y había flores frescas en un jarrón sobre la mesa. Don Evaristo se levantó temprano para arreglar todo, explicó Mateo con una sonrisa tímida. «Quería que se sintiera bienvenida». «Me siento como en casa», respondió Esperanza honestamente. Después del almuerzo, que consistió en frijoles refritos, tortillas recién hechas y queso fresco que ellos mismos producían, Mateo llevó a Esperanza a conocer el resto de la propiedad. Le mostró el huerto donde cultivaba verduras, el pequeño establo donde guardaba herramientas y finalmente una construcción que había reservado para el final. «Este era el taller de carpintería de mi abuelo», dijo abriendo una puerta de madera pesada. «Lo convertí en... bueno, ya verá». Adentro, Esperanza se quedó sin aliento. Era un pequeño estudio de música. Había un piano vertical viejo pero bien afinado, paredes forradas con estantes llenos de partituras manuscritas y varios instrumentos, guitarras, flautas, un violín. Después del accidente, vendí el piano de cola de mi madre. No podía soportar verlo. Pero hace 2 años, don Evaristo me convenció de que comprara este piano vertical de segunda mano. Dijo que mi madre no habría querido que abandonara completamente la música. Esperanza se acercó al piano y pasó los dedos por las teclas. El sonido era claro y afinado. ¿Ha compuesto otras cosas además de la balada? Mateo se acercó a uno de los estantes
y sacó un cuaderno grueso lleno de partituras manuscritas. Antes del accidente compuse bastante. Música inspirada en esta región, en la gente, en la naturaleza. Esperanza hojeó el cuaderno con reverencia. Cada página mostraba composiciones complejas y hermosas, escritas con una caligrafía musical perfecta. Mateo, esto es extraordinario. ¿Tiene idea del tesoro que ha creado? ¿Son solo recuerdos musicales? No, son obras de arte. Son la banda sonora de un mundo que está desapareciendo. La música tradicional mexicana, fusionada con técnicas clásicas europeas, pero con un alma completamente original. Se sentó al piano y comenzó a tocar una de las composiciones, leyendo la partitura. Era una pieza llamada Danza de la Cosecha, llena de ritmos alegres que evocaban la celebración y el trabajo comunitario. Mateo la escuchaba tocar con asombro. Esperanza tenía una técnica perfecta, pero más importante, interpretaba su música como si la hubiera conocido toda la vida. «Es increíble», murmuró cuando ella terminó. «Lo toca exactamente como yo lo imaginé, porque su música habla un lenguaje universal», respondió Esperanza. «Cualquier músico verdadero puede entenderla». Desde ese día, establecieron una rutina hermosa. Cada mañana, después del desayuno, se reunían en el estudio musical. Esperanza le enseñaba técnicas avanzadas de piano, teoría musical europea y formas de notación que Mateo no conocía. A cambio, él le mostraba cómo incorporar el alma de la música popular mexicana en composiciones clásicas. La música clásica europea es como un edificio perfecto, le explicó Esperanza una mañana mientras trabajaban en una sonata de Chopin. Cada nota tiene su lugar exacto, cada acorde sigue reglas precisas. Es bella, pero puede ser fría. Y la música de mi tierra es como un río, respondió Mateo. Fluye naturalmente, cambia su curso según el terreno. Es impredecible, pero siempre encuentra su camino al mar. ¿Y si pudiéramos combinar ambas? ¿Construir edificios perfectos pero con ríos corriendo a través de ellos? Esa tarde comenzaron a crear su primera composición conjunta. La llamaron Sinfonía de las Dos Almas, una pieza que comenzaba con la estructura formal de una sonata clásica, pero gradualmente incorporaba ritmos y melodías del folclore mexicano. Trabajar juntos en la música les permitió conocerse de maneras que las conversaciones normales no habrían logrado. A través de las melodías que creaban, compartían sus emociones más profundas. Esperanza le tocaba las piezas que había compuesto en memoria de Rafael, y Mateo le mostraba las canciones que había escrito para honrar a sus padres. ¿Sabe qué es lo más extraño?, le dijo Esperanza una tarde mientras descansaban en el porche después de una sesión particularmente intensa. Desde que comenzamos a hacer música juntos, puedo recordar a Rafael sin que me duela. Es como si la música hubiera dejado de ser un recordatorio del dolor para volver a ser una celebración del amor. Yo siento lo mismo con mis padres, respondió Mateo. Antes, cada vez que pensaba en tocar solo podía recordar esa última noche, pero ahora puedo recordar todas las tardes felices que pasamos haciendo música juntos. Una tarde, don Evaristo los escuchó ensayar desde su silla en el porche. Su tos había mejorado notablemente desde que Esperanza había insistido en llevarlo al mejor médico de la capital y pagar por el tratamiento completo. «Muchachos», les dijo cuando salieron del estudio, «esa música que están haciendo es algo especial. No deberían guardársela solo para ustedes». «¿Qué quiere decir, don Evaristo?», preguntó Esperanza. «Deberían tocar para la gente. Hay muchas personas en el pueblo que necesitan escuchar música hermosa. La vida aquí es dura y la belleza escasea». Mateo frunció el ceño. «La gente del pueblo no quiere escucharme tocar. Para ellos soy solo el cobarde que vendió las tierras de su familia». «¿Y si les demostrara que se equivocan?», intervino Esperanza. «¿Y si organizáramos un concierto?» «¿Un concierto? ¿Aquí en las montañas?» «No, en el pueblo, en la iglesia. Los domingos después de misa siempre hay gente reunida en la plaza. Podríamos pedir permiso al padre Julián para usar la iglesia». Mateo sacudió la cabeza. «Esperanza, usted no entiende. El coronel controla todo en el pueblo. Si tratamos de hacer un concierto público, él lo saboteará. Déjeme manejar al coronel», dijo Esperanza con una sonrisa que tenía algo de fiereza.
He estado investigando sus negocios desde que llegué aquí. Tengo información muy interesante que creo que le gustaría mantener privada. Durante las semanas que habían pasado juntos, Esperanza había estado usando sus contactos en la capital para investigar al coronel. Sus sospechas se habían confirmado. Había evidencia de lavado de dinero, evasión fiscal y varios accidentes sospechosos que habían beneficiado sus negocios. Además, continuó, creo que es hora de que la gente del pueblo escuche la verdad sobre lo que realmente le pasó a su familia. Pero déjalo pausado por un segundo. ¿Has estado alguna vez en una situación donde sabías que tenías que enfrentar a alguien poderoso que te había lastimado? ¿Cómo encontraste el valor para dar ese paso? Pausa aquí y cuéntanos en los comentarios. El plan de Esperanza era audaz, pero cuidadosamente calculado. Utilizó sus conexiones empresariales para invitar a varios periodistas y auditores de la capital a una investigación de oportunidades de inversión en la región. Al mismo tiempo, se acercó al padre Julián, el párroco del pueblo, con una propuesta que no podía rechazar. Padre, queremos organizar un concierto benéfico para recaudar fondos para el mantenimiento de la iglesia, le explicó después de misa un domingo. Será música clásica y tradicional mexicana, todo muy apropiado. El padre Julián, un hombre mayor que siempre había luchado por conseguir fondos para su parroquia empobrecida, aceptó inmediatamente. ¿Y quién tocará? Mateo Herrera y yo. Es un pianista extraordinario, padre, créame. El párroco pareció sorprendido. ¿El joven Herrera? Pero hace años que no se le ve por aquí. Dicen muchas cosas, padre, pero yo he tenido el privilegio de conocer la verdad, y creo que la comunidad también merece conocerla. El anuncio del concierto se hizo el siguiente domingo, durante los avisos parroquiales. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos feligreses murmuraron con desaprobación, otros mostraron curiosidad genuina, y unos pocos recordaron con nostalgia los tiempos cuando el joven Mateo tocaba en las festividades del pueblo. Naturalmente, la noticia llegó rápidamente a oídos del coronel. Esa misma tarde, se presentó en la iglesia para hablar con el padre Julián. Padre, creo que ha cometido un error, dijo con su sonrisa amenazadora característica. Ese concierto no puede realizarse. ¿Y por qué no, coronel? Es música sacra y tradicional para beneficio de la iglesia, porque Herrera es un elemento indeseable. Su presencia podría causar disturbios. El padre Julián, que había conocido a la familia Herrera desde que Mateo era niño, enderezó la espalda. Coronel, con todo respeto, las decisiones sobre lo que ocurre en mi iglesia las tomo yo, y que yo recuerde, nunca he visto al joven Mateo causar disturbios de ningún tipo. Esa noche el coronel recibió una llamada inesperada en su estudio privado. Coronel Vázquez, habla Esperanza Montiel. Señorita Montiel, qué sorpresa. ¿En qué puedo servirle? En realidad, coronel, creo que soy yo quien puede servirle a usted. Verá, mi empresa siempre realiza investigaciones exhaustivas antes de invertir en cualquier región. Y durante mi investigación de esta zona, he encontrado algunas discrepancias en ciertos documentos públicos. El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. ¿Qué tipo de discrepancias? Oh, cosas menores, transferencias de propiedades con fechas sospechosas, préstamos que aparecen y desaparecen de los registros bancarios, ese tipo de cosas. Probablemente no es nada importante, pero mis auditores son muy meticulosos. Señorita Montiel, no estoy seguro de entender que... Lo que estoy diciendo, coronel, es que sería una lástima que estas pequeñas irregularidades interfirieran con el hermoso concierto que estamos organizando para beneficio de la comunidad. Sería especialmente lamentable si tuviera que mencionar estas discrepancias en mi informe a los inversionistas de la capital que vendrán a escuchar el concierto. El mensaje era claro. El coronel podía interferir con el concierto, pero el precio sería que Esperanza haría públicas sus investigaciones. Por supuesto, dijo finalmente con voz tensa, yo siempre apoyo las actividades culturales de la comunidad. Sabía que usted era un hombre razonable, coronel. Lo veré en el concierto. La semana previa al concierto fue intensa. Mateo y Esperanza ensayaron diariamente, perfeccionando no solo su técnica, sino también la presentación de cada pieza. Habían decidido incluir 3 tipos de música: composiciones clásicas europeas que mostraran la formación técnica de ambos,
piezas tradicionales mexicanas arregladas para piano y finalmente sus creaciones originales que fusionaban ambos mundos. «Estoy nervioso», confesó Mateo la noche antes del concierto. «No he tocado en público desde hace 5 años, lo sé», dijo Esperanza tomando su mano. «Pero ayer no era el mismo hombre que es hoy. Ayer era un hombre roto escondido en las montañas. Hoy es un artista que tiene algo importante que decir al mundo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sale bien?» Esperanza sonrió. «¿Recuerda lo que me dijo su madre sobre tocar con el alma en lugar de con los dedos? Si toca con el alma no puede equivocarse. La técnica se puede fallar, pero el alma siempre encuentra su camino». El domingo del concierto, la iglesia del pueblo se llenó más de lo que había estado en años. Habían venido personas de pueblos vecinos que habían escuchado sobre el evento. Y también estaban presentes los periodistas y empresarios que Esperanza había invitado desde la capital. El coronel estaba sentado en una de las primeras filas, con expresión neutra pero ojos vigilantes. Esperanza notó que había llegado acompañado de varios de sus hombres, claramente preparado para cualquier eventualidad. Cuando Mateo y Esperanza subieron al altar improvisado, donde habían colocado el piano de la iglesia, un murmullo recorrió la congregación. Muchos no habían visto a Mateo desde el funeral de sus padres 5 años atrás. El padre Julián hizo la presentación. «Hermanos, hoy tenemos el privilegio de escuchar música interpretada por 2 artistas excepcionales. La señorita Esperanza Montiel, pianista graduada del Conservatorio Nacional, y nuestro propio Mateo Herrera, hijo de esta tierra que ha vuelto a nosotros después de un largo silencio». Comenzaron con una sonata de Mozart, interpretada a 4 manos. La precisión técnica y la coordinación perfecta entre ambos pianistas estableció inmediatamente que estaban ante músicos de nivel profesional. El público, que había llegado con curiosidad morbosa o escepticismo, pronto se vio cautivado por la belleza pura de la música. Continuaron con arreglos de música tradicional mexicana, La Llorona, Cielito Lindo y Las Mañanitas, pero transformadas por arreglos sofisticados que mantenían su esencia popular mientras añadían complejidad armónica. Las melodías familiares, tocadas con tal maestría, hicieron que más de una abuela llorara recordando su juventud. Pero el momento culminante llegó cuando Mateo se acercó al micrófono que habían instalado al lado del piano. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz clara pero emocionada, «antes de tocar la última pieza, quiero contarles una historia, la historia de una familia que amó esta tierra, que trabajó honestamente toda su vida y que fue destruida por la codicia y la corrupción». Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. El coronel se tensó en su asiento. «Hace 5 años, mis padres murieron en lo que se reportó como un accidente, pero no fue un accidente. Fue el resultado de una campaña sistemática de destrucción orquestada por un hombre que quería nuestras tierras y estaba dispuesto a cualquier cosa para conseguirlas». Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia. Algunos recordaban las circunstancias extrañas de la muerte de los Herrera. «Durante 5 años he vivido en silencio, cargando con la culpa de no haber podido proteger a mi familia, creyendo las mentiras que se dijeron sobre mi cobardía. Pero el silencio no trae justicia. El silencio solo permite que la maldad florezca». Mateo miró directamente al coronel mientras hablaba. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una determinación serena. «La pieza que vamos a tocar ahora se llama Sinfonía de las 2 almas. La compusimos Esperanza y yo durante estas semanas. Es la historia de 2 personas que habían perdido todo, ella a su prometido, yo a mi familia, pero que encontraron en la música una forma de sanar y de transformar el dolor en algo hermoso». Se sentó al piano junto a Esperanza. Ella le tomó la mano por un momento y le susurró. Su madre estaría orgullosa. Comenzaron a tocar. La Sinfonía de las 2 almas era una composición de 20 minutos que pasaba por todas las emociones humanas. Comenzaba con acordes menores que hablaban de pérdida y soledad, pero gradualmente evolucionaba hacia melodías más complejas, donde el dolor se transformaba en resistencia, la resistencia en esperanza, y la esperanza en alegría pura. La parte más emotiva llegó cuando Mateo comenzó a tocar la melodía de La balada de las montañas perdidas, la misma pieza que había tocado en La humillación del coronel,
pero ahora Esperanza la acompañó con una armonía que ella había compuesto, creando un diálogo musical que representaba dos almas encontrándose y sanándose mutuamente. Cuando llegaron al crescendo final, donde ambos pianos parecían cantar al unísono sobre las montañas que habían sido testigos de tanto dolor, pero también de tanta belleza, no había ojo seco en toda la iglesia. Incluso algunos de los hombres del coronel se habían quitado los sombreros y tenían la cabeza baja. La última nota se desvaneció en el silencio sagrado de la iglesia. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Luego una anciana en la parte de atrás comenzó a aplaudir. Pronto toda la iglesia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Cuando finalmente se calmaron los aplausos, el coronel se levantó de su asiento. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su reacción. Caminó lentamente hacia el altar, con expresión indescifrable. Cuando llegó frente a Mateo, se detuvo. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. «Herrera», dijo finalmente con voz ronca, Usted tiene razón. La confesión tomó a todos por sorpresa, especialmente a sus propios hombres. Yo hice cosas terribles, por codicia, por poder. Su familia, sus padres, eran gente buena, y yo los destruí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del coronel, un hombre que nadie había visto mostrar emoción jamás. No puedo devolverle a sus padres, no puedo reparar todo el daño que hice, pero puedo confesar públicamente mis crímenes y aceptar las consecuencias. Se volvió hacia la congregación. Todo lo que Mateo ha dicho es verdad. Yo falsifiqué documentos, soborné jueces y orquesté el accidente que mató a don Ramón y doña Dolores. Sus tierras les pertenecen por derecho a su hijo. El efecto de la confesión fue como un terremoto emocional. Algunos de los asistentes comenzaron a llorar. Otros murmuraban oraciones, y los hombres del coronel se miraron entre sí con confusión y vergüenza. Uno de los periodistas de la capital, que había estado grabando todo discretamente, se acercó al coronel. ¿Estaría dispuesto a repetir esta confesión en una declaración formal? El coronel asintió. Es hora de que pague por lo que hice. En los días que siguieron al concierto, la historia se extendió por todo el país. Los periódicos nacionales cubrieron tanto la confesión del coronel como la extraordinaria música que había catalizado su transformación. Mateo se convirtió en una celebridad involuntaria, pero más importante, se convirtió en un símbolo de cómo el arte puede confrontar y transformar incluso a los corazones más endurecidos. Las tierras familiares fueron devueltas oficialmente a Mateo después de un proceso legal expedito. El coronel fue arrestado y juzgado, pero sorprendentemente, Mateo testificó a su favor durante la sentencia, pidiendo clemencia y proponiendo que trabajara en programas de servicio comunitario en lugar de pasar el resto de su vida en prisión. La justicia no se trata solo de castigo, declaró Mateo ante el juez. Se trata de restauración y redención. Este hombre confesó sus crímenes cuando podría haber mantenido silencio. Eso merece consideración. 3 meses después del concierto, Mateo y Esperanza estaban de pie en la terraza de la hacienda familiar restaurada, viendo el atardecer sobre los campos de café que volvían a florecer bajo cuidado experto. Don Evaristo, completamente recuperado gracias al tratamiento médico, supervisaba a los nuevos trabajadores que habían contratado. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Esperanza, recostada contra el hombro de Mateo. ¿Qué? Que cuando vine aquí buscando oportunidades de inversión, encontré algo mucho más valioso. ¿El conservatorio rural? Porque eso va a ser increíble. Esperanza sonrió. El conservatorio era real ahora. Habían comenzado la construcción de una escuela de música que atendería a jóvenes talentosos de escasos recursos de toda la región. Varios músicos reconocidos habían ofrecido venir a enseñar, inspirados por la historia de transformación de Mateo. «No, tonto», dijo dándole un codazo suave. «Encontré mi hogar, encontré mi alma gemela, encontré mi propósito». Mateo la abrazó más fuerte. «Yo también encontré todo eso, y pensar que todo comenzó porque el coronel quiso humillarme. Quizás su humillación fue exactamente lo que el destino necesitaba para juntarnos», reflexionó Esperanza. «Si él no hubiera organizado esa escena cruel,
yo nunca habría sabido de su talento. Esa noche, en la biblioteca de la hacienda restaurada, la misma habitación donde Mateo había aprendido a leer música con su madre, se sentaron juntos al piano de cola que habían recuperado de la casa del coronel. Era el mismo instrumento en el que había aprendido a tocar, el mismo donde había compuesto sus primeras melodías con Dolores. «¿Qué quiere tocar?», preguntó Esperanza. «La balada», dijo Mateo sin dudar, «pero esta vez tóquela conmigo desde el principio. Quiero escuchar cómo habría sonado si mi madre hubiera conocido a alguien como usted». Comenzaron a tocar La balada de las montañas perdidas, pero ahora con la armonía completa que Esperanza había compuesto. La música llenó no solo la habitación, sino que se extendió por los campos y las montañas, llevada por el viento nocturno como una bendición. En el pueblo, las personas que escucharon la música distante desde sus casas sonrieron y pensaron en el milagro que habían presenciado, cómo el poder del arte había logrado lo que años de ley y orden no habían podido conseguir. Habían visto a un hombre confesar voluntariamente sus crímenes, movido únicamente por la belleza y la verdad que había escuchado en una sinfonía. El coronel, desde su celda en la prisión de la capital donde esperaba sentencia, también escuchó en su memoria la música de esa noche transformadora. Había comenzado a escribir cartas de disculpa a todas las familias que había dañado a lo largo de los años, y había donado toda su fortuna personal a un fondo de reparaciones para sus víctimas. 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la misma iglesia, donde había tenido lugar el concierto que cambió todo, Mateo y Esperanza se casaron. La música de la ceremonia fue interpretada por los primeros estudiantes del conservatorio rural, jóvenes de diferentes pueblos de la región que habían mostrado talento excepcional. Don Evaristo, elegante en su traje nuevo, llevó a Esperanza del brazo hasta el altar, cumpliendo el papel del padre que ella había perdido años atrás. «Cuide bien a nuestro muchacho», le susurró antes de entregarla a Mateo, «y usted cuide de que siga componiendo música que cambie el mundo», respondió ella con una sonrisa. La recepción se realizó en los jardines de la hacienda, donde habían instalado un escenario al aire libre. Músicos de toda la República habían venido a celebrar con la pareja que se había convertido en leyenda en los círculos musicales del país. Pero el momento más emotivo llegó cuando Mateo tomó el micrófono para dirigirse a los invitados. «Amigos», comenzó, «hace un año yo era un hombre muerto en vida, escondido en las montañas, convencido de que había perdido todo lo que tenía valor. Hoy estoy aquí, casándome con la mujer que amo, rodeado de familia y amigos, en la tierra que vuelve a ser próspera y feliz». Su voz se quebró ligeramente por la emoción. «Si mi historia les enseña algo, que sea esto. Nunca es demasiado tarde para que la música regrese a sus vidas. Nunca es demasiado tarde para que el amor los encuentre. Y nunca es demasiado tarde para que la justicia y la redención transformen incluso las situaciones más desesperadas», señaló hacia el cielo estrellado. «Sé que mis padres están ahí arriba, escuchando esta celebración, orgullosos de ver que su música sigue viva y que su hijo finalmente encontró la felicidad que ellos siempre quisieron para él». La multitud aplaudió, pero Mateo alzó la mano para pedir silencio una vez más. «Y ahora quiero dedicar la primera canción de mi nueva vida a la mujer que me enseñó que el talento más grande del mundo no sirve de nada si no tienes a alguien con quien compartirlo». Se sentó al piano junto a Esperanza y juntos comenzaron a tocar una nueva composición que habían creado especialmente para ese momento. Sinfonía del Nuevo Amanecer. La música que brotó de sus dedos esa noche no hablaba de dolor superado, sino de alegría pura, de amor celebrado, de un futuro lleno de posibilidades infinitas. Era la banda sonora de una vida que había sido rescatada del abismo y transformada en algo hermoso. Mientras tocaban, los invitados comenzaron a bailar en los jardines bajo las estrellas. Parejas jóvenes y mayores se movían al ritmo de la música, creando un espectáculo de humanidad en su forma más bella y esperanzadora. Entre los bailarines estaba el coronel, que había recibido permiso especial para asistir a la boda como parte de su programa de servicio comunitario. Bailaba solo, con los ojos cerrados, dejando que la música lavara los últimos vestigios de amargura de su alma.
Varios de los invitados lo observaban con una mezcla de asombro y respeto. El hombre, que una vez había sido el tirano de la región, ahora era simplemente otro ser humano buscando redención a través de la belleza. Cuando la pieza terminó, Esperanza se levantó del piano y tomó el micrófono. Queridos amigos, antes de que termine esta noche perfecta, quiero compartir con ustedes una noticia muy especial. Mateo la miró con curiosidad. No habían planeado ningún anuncio adicional. Hace una semana recibimos la confirmación oficial de que nuestro Conservatorio Rural de las Montañas ha sido seleccionado como proyecto piloto nacional para el programa de educación artística del gobierno federal. Esto significa que lo que comenzó como un sueño pequeño se convertirá en un modelo que se replicará en todo el país. Los aplausos fueron ensordecedores. El conservatorio que habían imaginado como una escuela pequeña para la región ahora se convertiría en algo mucho más grande. Pero eso no es todo, continuó Esperanza con una sonrisa misteriosa. También quiero anunciar que dentro de 7 meses, Mateo y yo vamos a tener un nuevo estudiante muy pequeño en nuestro conservatorio. Llevó la mano de Mateo a su vientre y la comprensión se extendió por el rostro de él como el amanecer. «Estás embarazada», susurró ella con lágrimas de felicidad en los ojos. Mateo la levantó en brazos y la hizo girar mientras la multitud gritaba de alegría. Don Evaristo, que había estado conteniendo las lágrimas toda la noche, finalmente se permitió llorar abiertamente de felicidad. «Un bebé Herrera Montiel», gritó. «¡Qué bendición tan grande!». La celebración continuó hasta muy entrada la madrugada. Los últimos invitados se fueron cuando ya se veían las primeras luces del amanecer en las montañas. Mateo y Esperanza se quedaron solos en el jardín, sentados en un columpio que él había construido años atrás cuando era niño. «¿Puedes creer todo lo que ha pasado en tan poco tiempo?», murmuró Esperanza, acurrucada contra el pecho de su esposo. «A veces pienso que esto es un sueño y que voy a despertar de nuevo en mi cabaña de las montañas, solo y amargado». «Pues si es un sueño, estamos soñándolo juntos», respondió ella, «y eso es lo que lo hace real». Miraron hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomar entre los picos de las montañas, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. «¿Sabes qué es lo que más me emociona del bebé?», dijo Mateo de repente. «¿Qué? Que va a crecer en un mundo lleno de música desde el primer día. Va a escuchar sinfonías antes de que pueda caminar. Va a ver a jóvenes talentosos perseguir sus sueños todos los días. Va a aprender que el arte puede cambiar vidas. Y lo más importante», añadió Esperanza, «va a crecer sabiendo que sus padres se aman profundamente y que ese amor nació de algo hermoso, la música que los sanó y los unió». Pausa aquí por un momento. ¿Has vivido alguna vez una transformación tan profunda que te hizo sentir como si fueras una persona completamente nueva? ¿O has visto cómo el arte o la música cambió radicalmente la vida de alguien? Vea los comentarios y cuéntanos sobre esas segundas oportunidades que cambian todo. Un año después del matrimonio, el Conservatorio Rural de las Montañas había abierto oficialmente sus puertas. El campus se extendía por varias hectáreas de la hacienda familiar, con aulas de práctica, un auditorio principal, dormitorios para estudiantes de otros estados y jardines donde los estudiantes podían componer al aire libre. La primera generación constaba de 40 estudiantes becados de todo México, seleccionados no solo por su talento musical, sino por su potencial para convertirse en agentes de cambio en sus propias comunidades. Había niños de las montañas de Oaxaca que tocaban marimba con la maestría de generaciones ancestrales, jóvenes de Veracruz que dominaban el son jarocho, chicas de Yucatán expertas en música maya contemporánea y muchachos de Chihuahua que habían reinventado los corridos tradicionales. El método de enseñanza que Mateo y Esperanza habían desarrollado se basaba en la filosofía de raíces y alas, honrar las tradiciones musicales de cada región mientras se aprendían técnicas clásicas universales que permitieran a los estudiantes volar tan alto como soñaran. «La música no tiene fronteras», les decía Mateo a sus estudiantes durante la clase de composición, «pero sí tiene raíces, y las raíces más profundas son las que permiten que el árbol crezca más alto». Esperanza, que había descubierto una pasión por la educación musical que no sabía que tenía,
Dirigía el programa de teoría musical y historia del arte. Sus clases eran famosas por combinar rigor académico con una comprensión profunda de cómo la música se conecta con las emociones humanas más fundamentales. Antes de que puedan hacer llorar a otros con su música, les decía a los estudiantes, tienen que entender sus propias lágrimas. El conservatorio se había convertido rápidamente en un imán para músicos, compositores y educadores de todo el mundo. Habían venido maestros invitados desde Europa, Asia y América del Norte, todos curiosos por entender cómo este pequeño rincón de México había logrado crear un ambiente educativo tan único y poderoso. Pero para Mateo y Esperanza, el verdadero éxito se medía en historias individuales, como la de Carmen, una chica zapoteca de 16 años que había llegado al conservatorio tocando apenas una flauta de carrizo y que ahora componía sinfonías que incorporaban instrumentos prehispánicos con orquestas completas. O la de Miguel, un muchacho de los barrios marginales de Guadalajara, que había canalizado su rabia adolescente en composiciones de rap sinfónico que hablaban de injusticia social con una sofisticación musical que dejaba boquiabiertos a los críticos. El bebé que había sido anunciado en la boda había nacido sano y hermoso, una niña a la que habían nombrado Esperanza Dolores Herrera Montiel, en honor a ambas abuelas. Tenía los ojos oscuros de su padre y las manos largas y elegantes de su madre, y desde los primeros meses había mostrado una fascinación extraordinaria por cualquier sonido musical. «Miren esto», le dijo Esperanza a Mateo una tarde, cuando la bebé tenía apenas 6 meses. Había puesto música clásica en el reproductor y la pequeña Dolores había comenzado a mover sus bracitos siguiendo el ritmo con una precisión que no era normal para su edad. «Creo que tenemos un músico nato en nuestras manos», sonrió Mateo. «O quizás solo tenemos una bebé que ha escuchado más música en sus primeros meses que la mayoría de la gente en toda su vida», bromeó Esperanza. Pero había algo especial en la forma en que la niña reaccionaba a la música. Cuando había conciertos en el conservatorio, se tranquilizaba instantáneamente al escuchar los primeros acordes. Cuando Mateo y Esperanza practicaban por las noches, ella se sentaba en su silla especial junto al piano, balanceándose suavemente y haciendo sonidos que parecían intentar armonizar con lo que escuchaba. Una tarde de domingo, mientras disfrutaban de un picnic familiar en los jardines del conservatorio, recibieron una visita inesperada. Un automóvil oficial se detuvo frente a la hacienda, y de él descendió un hombre elegante, acompañado por 2 asistentes. «¿Señor Herrera? ¿Señora Herrera Montiel? Soy Roberto Alvarado, subsecretario de Cultura de la República. ¿Podríamos hablar un momento?». Los llevaron al estudio principal del conservatorio, donde el funcionario les explicó el motivo de su visita. «El presidente ha estado siguiendo muy de cerca el trabajo que ustedes están realizando aquí. Los resultados de su conservatorio han superado todas las expectativas del programa piloto nacional. Sus estudiantes están ganando concursos internacionales, sus métodos están siendo estudiados en universidades de todo el mundo, y lo más importante, están creando un modelo de educación artística que está transformando comunidades enteras». Mateo y Esperanza intercambiaron miradas. No estaban seguros de hacia dónde se dirigía la conversación. «El gobierno federal quiere proponerles algo muy importante», continuó el subsecretario. «Queremos que dirijan el Programa Nacional de Conservatorios Rurales. Estaríamos hablando de crear 50 conservatorios similares en todo el país durante los próximos 5 años, cada uno adaptado a las tradiciones musicales regionales, pero siguiendo el modelo pedagógico que ustedes han desarrollado». La propuesta era impresionante. Presupuesto prácticamente ilimitado, apoyo gubernamental completo, la oportunidad de impactar las vidas de miles de jóvenes talentosos en todo México. «Sería un honor», respondió Mateo después de un momento de reflexión, «pero tenemos algunas condiciones». «Por supuesto». «¿Cuáles serían?». «Primera, este conservatorio sigue siendo nuestro hogar base. No queremos mudarnos a la capital ni convertir esto en una oficina administrativa. Segunda, mantenemos control total sobre los métodos pedagógicos y la selección de maestros. Y tercera, cada conservatorio debe tener un programa de vinculación comunitaria real, no solo ser escuelas aisladas para élites musicales». El subsecretario sonrió.
Esas son exactamente las condiciones que esperábamos que pusieran. El presidente dijo, si no insisten en mantener sus principios, entonces no son las personas adecuadas para el trabajo. Y así comenzó una nueva fase en la vida de Mateo y Esperanza. Durante los siguientes 5 años, viajaron por todo México, estableciendo conservatorios en las regiones más diversas del país. En cada lugar, adaptaban su método a las tradiciones locales. Música norteña en Nuevo León, música huasteca en San Luis Potosí, música de marimba en Chiapas, música yaqui en Sonora. Cada conservatorio se convertía en el corazón cultural de su región, no solo educando músicos, sino revitalizando tradiciones que estaban en peligro de perderse y creando oportunidades económicas para comunidades enteras. Pero tal vez, el momento más emotivo en toda esta aventura llegó cuando decidieron establecer un conservatorio en la región donde todo había comenzado, en el pueblo natal de Mateo. La ceremonia de inauguración se realizó en la misma iglesia donde había tenido lugar el concierto que cambió sus vidas. El coronel, que había cumplido su sentencia y ahora trabajaba como voluntario en programas de rehabilitación para exconvictos, estaba presente en primera fila. Cuando llegó el momento de los discursos, Mateo se acercó al micrófono con su hija de 5 años de la mano. Esperanza Dolores ya mostraba un talento musical excepcional y había insistido en participar en la ceremonia tocando una pequeña pieza que había compuesto ella misma. Hace 6 años, comenzó Mateo, un hombre lleno de orgullo y crueldad me obligó a tocar el piano para humillarme públicamente. Pensaba que me estaba destruyendo, pero sin saberlo, estaba plantando la semilla de todo lo que vino después. Miró hacia el coronel, que tenía lágrimas en los ojos. Hoy, inauguramos el conservatorio número 50 del Programa Nacional. Hemos educado a más de 2,000 jóvenes músicos. Hemos revitalizado tradiciones musicales que estaban muriendo. Hemos creado oportunidades para comunidades que no tenían ninguna. Y todo porque un día la música demostró que tiene el poder de transformar incluso los corazones más duros. Se volvió hacia su esposa y su hija. Pero más importante que todos esos logros externos, la música me devolvió lo que más importa. Una familia, el amor, la esperanza, el propósito. La pequeña Dolores se acercó al piano que habían traído especialmente para la ceremonia y comenzó a tocar su composición. La pieza, que había titulado Canción para los abuelos que nunca conocí, era una melodía simple pero profundamente emotiva que parecía canalizar no solo su propio talento precoz, sino la herencia musical de generaciones. Cuando terminó, se puso de pie sobre el banco del piano y dijo con voz clara: «Esta canción es para mi abuelito Ramón y mi abuelita Dolores, que están en el cielo, y para todos los abuelos del mundo que sembraron música en los corazones de sus nietos». No había ojo seco en toda la iglesia. Después de la ceremonia, mientras se realizaba la recepción en los jardines del nuevo conservatorio, Mateo y Esperanza se escaparon un momento para caminar solos por los campos donde todo había comenzado. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Esperanza. «Jamás», respondió Mateo. «Cuando toqué aquella noche en casa del coronel, pensé que era el final de todo. Pensé que sería recordado para siempre como el hombre que fue humillado públicamente y que no tuvo el valor de defenderse. Y ahora serás recordado como el hombre que demostró que la música puede cambiar el mundo». Mateo sacudió la cabeza. «No, amor. Seré recordado como el hombre que tuvo la suerte de encontrar a la mujer perfecta con quien cambiar el mundo». Se detuvieron junto a un árbol que Mateo había plantado en memoria de sus padres el día que recuperó las tierras familiares. Era un roble que ahora había crecido fuerte y alto, con ramas que se extendían como brazos abiertos hacia el cielo. «¿Sabes qué creo?», dijo Esperanza, apoyándose contra el tronco del árbol. «¿Qué?». «Creo que tus padres orquestaron todo esto desde el cielo. El coronel tratando de humillarte. Yo llegando justo esa noche, el concierto que cambió todo. Creo que ellos movieron las piezas para asegurarse de que encontraras tu camino de regreso a la música y al amor». Mateo sonrió. «¿Sabes qué? Creo que tienes razón». En la distancia podían escuchar la música que brotaba del conservatorio, donde los estudiantes habían comenzado una jam session improvisada que mezclaba géneros y tradiciones de todo el país. Era el sonido de la nueva generación,
educada en la filosofía de que la música no conoce fronteras, pero sí honra raíces. ¿Qué piensas que dirían si pudieran vernos ahora?, preguntó Esperanza. Mateo cerró los ojos y escuchó la música que llegaba en el viento. Por un momento, pudo jurar que escuchaba la voz de su madre cantando en armonía con todos esos jóvenes talentos. Creo que dirían: «Mijo, al fin entendiste la lección más importante que tratamos de enseñarte». ¿Cuál lección? Que la música no se toca con los dedos, se toca con el alma, y que cuando tocas con el alma, tienes el poder de tocar todas las almas que te escuchan. Mientras regresaban hacia la celebración, tomados de la mano bajo el cielo estrellado de su tierra natal, ambos sabían que habían encontrado algo que va más allá del éxito profesional o el reconocimiento público. Habían encontrado su propósito verdadero: usar sus dones para crear belleza, sanar heridas y demostrar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una melodía esperando ser descubierta. Y en algún lugar del universo, las almas de Ramón y Dolores Herrera sonreían, sabiendo que la música que habían sembrado en el corazón de su hijo había florecido en una sinfonía que seguiría resonando durante generaciones. La historia del hacendado solitario, que fue obligado a tocar piano para ser humillado, pero cuyo talento cambió el mundo, se había convertido en leyenda. Pero para Mateo y Esperanza, no era una leyenda. Era simplemente el primer movimiento de una sinfonía de vida que seguían componiendo juntos, nota por nota, día por día, con la certeza de que la música verdadera nunca termina. Solo se transforma en nuevas melodías que esperan ser descubiertas.